vino con distintas pruebas, luchas, el diario vivir, lo que es común en la vida de todo creyente, pasar por distintas aflicciones. Pero mis hermanos, recordemos siempre a Jesucristo, que el Evangelio esté presente cada día de nuestras vidas, a cada instante, y que Él sea quien nos mueva, el Señor Jesucristo, a seguir perseverando en la fe, porque sabemos que es un camino angosto, un camino difícil, es un camino que está rodeado por algo que se llama mundo, por algo que se llama pecado, y es normal que en cierto momento de tu día o en algún instante de tu vida te sientas tan tentado, gozo, incrédulo, pero que el Señor sea siempre nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, acompáñenme por favor. Inclinen sus rostros. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por este día, por tu santo día, Señor, que permites que la congregación de los santos se pueda reunir libremente, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar, Dios mío, el mensaje que tú has puesto en la vida de diferentes hermanos que cumplen con un ministerio. El mensaje que tú has puesto en mí el día de hoy, su sutileza, su demagogia, Señor, trae con bien aún los que faltan venir, y gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Ha sido una semana, Señor, donde hemos pasado por distintas pruebas, luchas, y nos alegramos por Cristo Jesús, quien nos sostiene, quien es nuestra roca. Así que yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que te sigas apiadando de nuestras vidas, sigas trayendo consuelo, Señor, y que tu evangelio siga siendo relevante para la vida de todo creyente, Señor. No solo para alguien que no te conoce o que te escucha por primera vez, sino para todo creyente en Cristo Jesús. Sin más, Señor, te entregamos este tiempo. Abre nuestros oídos, nuestros ojos, y que nuestro corazón, Señor, sea confrontado y consolado por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, el día de hoy les he traído un tema que es, digámoslo así, el tema central de la fe cristiana. El tema central de las Escrituras, donde el Señor Jesucristo vino incluso a resumir la ley y los profetas. El centro, lo más grande, el clímax, el mensaje general de las Escrituras, el Evangelio. Vamos a 1 de Corintios, o a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Primera a los Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 8. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén.
Esta es una exposición muy clara de lo que es el Evangelio. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra Evangelio, ¿a qué lo relacionamos? ¿O qué nos suena? El Evangelio, también llamado las buenas nuevas de salvación, es el punto principal de las Escrituras. Buenas nuevas, buenas noticias. Sí, señores, necesitamos recibir buenas noticias porque vivimos solo recibiendo malas noticias. Podemos ver la televisión o escuchar la mayoría de las tristes historias de los que nos rodean y que aquejan a nuestra sociedad y se expresan de una manera tan negativa que dice: no podemos avanzar, no podemos desarrollarnos, no podemos prosperar libremente, como cualquier filosofía que lo plantea. Porque si escuchamos las distintas filosofías, sean políticas, sociales, religiosas, todas promueven un bien, todas apuntan a un bien social, a un bien común. Porque no son tontos, o sea, no te van a enseñar algo que te va a hacer daño. Todo el mundo quiere expresar algo positivo. Pero el problema está en que no solamente basta decirlo, plantearlo, hacer un plan de trabajo y ejecutarlo. Pues nos vamos a encontrar con una realidad que trasciende un buen plan o una muy buena motivación. Y es allí donde entra a tallar mucho el Evangelio. Y ese problema se llama el pecado. El pecado es lo que detiene a toda sociedad. Es lo que genera la corrupción, lo que genera los crímenes, lo que causa toda la maldad que conmueve, nos trastorna y nos asusta y nos sorprende cada día más. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el centro y el mensaje de todas esas filosofías, es que quieren traer desarrollo y un bien común a la sociedad. Pero el problema está que no pueden remediarlo. Ninguna postura, ninguna ideología puede remediar el mal, porque ninguna ideología, ninguna postura apela al corazón del hombre, el cual en esencia es malo. Entonces, ¿este mal de dónde parte? Porque incluso en reinos, imperios o sociedades donde se logra una correcta legislación suficientemente eficiente, efectiva y que reduce al mínimo las posibilidades de infracción o de infraccionarla, encontramos que el mal no se puede contener y se manifiesta de distintas maneras. Siempre voy a mencionar este ejemplo que a mí me dejó muy impactado estando en la universidad. Recuerdo yo un dato estadístico, era el año 2015, y recuerdo que lanzaron este dato que a mí me sorprendió mucho. Era de la nación de Alemania. Nosotros siempre admiramos y en temas de calidad, producción, economía, siempre tenemos a Alemania como el top. Sin embargo, el dato que me dieron ese día fue abrumador. Alemania, esa sociedad que tanto admiramos, tiene la tasa, o para ese año 2015, la tasa de abuso sexual infantil más grande de Europa. Alrededor de 300.000 niños abusados ese año. Con esto, ¿qué podemos entender, hermanos? Que está bien, el problema puede ser para el desarrollo de una nación la corrupción. Quizás Alemania sea el país que tiene un índice muy bajo de corrupción, pero eso no basta para santificar o garantizar la seguridad y prosperidad o integridad de una persona. Imagínense lo que les ha pasado a estos niños en esta nación. Entonces, una vez más nos topamos con un problema que trasciende lo intelectual, lo económico, lo político. Y volvemos a mencionarlo, el problema es el corazón. De modo que esa sed de justicia que nosotros podemos ver, que toda persona siente en ese momento donde tú escuchas esa noticia tan trágica, cuando te escuchas sobre algún delincuente, algún corrupto que robó mucho dinero,
algo dentro de ti salta, dice, no puede ser, te indignas. Y eso te cuento, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que es algo intrínseco en todo ser humano. Todo ser humano siente esa necesidad de hacer justicia. Por ende, todas las personas tenemos un mismo principio moral dentro de cada uno de nosotros. Y eso me gustaría que lo podamos ver en Romanos, capítulo 2, versículos del 12 al 16. ¿Qué nos dice este fragmento de las Escrituras? Romanos, capítulo 2, versículos del 12 al 16. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, quienes serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces podemos ver aquí que todo ser humano tiene una ley escrita en su propio corazón. No hay necesidad que sea una persona que profese una fe cristiana para darse cuenta que matar es malo o que robar es malo. Todos mis hermanos tienen esa ley moral. Si recordamos los incas, ¿no? Esas leyes, Amasuya, Maqueya, Mayuya, no sé si los pronuncio bien, pero creo que me entienden. O incluso, si nosotros ponemos a pensar en una sociedad caníbal, el caníbal nunca se va a comer a su hijo, el caníbal no se va a comer a su esposa o a la que es su mujer. Los caníbales por lo general, ¿a quién se comen? A los extranjeros, a los que no son parte de su sociedad, o a los que ellos pues en una guerra entre tribus pues asesinan y como que en señal de victoria ritual los devoran, pero entre ellos mismos no lo hacen porque saben que se quedan sin hijos. ¿Qué le sirve al señor caníbal comerse a su hijo? ¿Quién va a perpetuar su especie? ¿Quién va a perpetuar su nombre? Es intrínseco en el hombre el bien moral. Se manifiesta de diferentes maneras. Y el problema ahora, mis hermanos, que afrontamos el día de hoy, la humanidad en general, es que la moral ahora se ha vuelto muy relativa. Y esa relatividad mucho entra a tallar en tu propia conveniencia. Lo que a mí me conviene, ahí sí soy muy moral. Pero lo que no me conviene, no me hace daño, es otra persona que haga lo que quiere. Entonces nosotros podemos ver que hay una ley escrita en nuestros corazones. Y es por eso que incluso científicos dicen que a veces, yo sé que robar está mal. Y no me lo ha tenido que venir a explicar un gurú, un sacerdote, un pastor. Sin embargo, el Señor al final, según lo que nos dice Romanos, es que van a ser juzgados por propias conciencias, por propia ley que está en su corazón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos habla de una verdad muy grande. Y de lo que yo quiero hablar al tocar este versículo es de la naturaleza, que siempre va a reflejar un sentido de justicia. Pero esta justicia, mis hermanos, según lo que hemos podido leer, no es suficiente para salvación. Uno no se puede salvar ni siquiera con su propio entendimiento de justicia. Porque la misma palabra del Señor es verdad en sí, es la esencia de la justicia y de la verdad. Nos dice que no hay justo ni a uno. Y cada uno de nosotros, pongámonos a analizar nuestra propia vida. ¿En algún momento hemos cometido algún pecado? Eso ya nos hace transgresores de la ley del Señor. ¿Y cuál es la paga del pecado, mis hermanos? Porque lo vimos la semana pasada. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Primera de Pedro 3:18, el versículo que les mencioné, dice así:
porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y volvemos a la esencia del Evangelio. El justo por los injustos. El ejemplo de Cristo, el ejemplo de santidad humana más grande. Porque nosotros creemos que Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Y como humano padeció y fue tentado, mas no pecó. Sin embargo, en este versículo nosotros encontramos una frase muy célebre: el justo por los injustos. Esto, mis hermanos, también se conoce como el glorioso intercambio. El glorioso intercambio. El justo por los injustos. Aquel que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Es decir, justicia y pecado. El justo por los injustos. El justo vino a reemplazar a los pecadores. Todos habíamos pecado. Y la obra de Cristo, mis hermanos, lo que quiero dejar muy en claro el día de hoy, que es más grande que lo que nosotros podemos imaginarnos. Que no hay filosofía alguna que se pueda comparar a semejante ejemplo de justicia y de amor. Recordamos lo que vimos la semana pasada en Romanos, ¿cierto? La paga del pecado es la muerte. De manera que en lo que hemos mencionado y en ese glorioso intercambio, lo que hizo Cristo al darnos su justicia, porque nosotros éramos una mancha oscura, y el Señor dijo en su palabra, también lo mencionamos la semana pasada, que Él es puro de ojos para ver el mal, Habacuc 1:13. Y entonces Él vino a hacer ese glorioso intercambio que les menciono, a darnos de su justicia, para ser aceptos delante de Dios. Veamos, Cristo, ¿qué fue lo que abolió en esa cruz? Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14. Si me pueden acompañar, Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 14. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo clavó en la cruz. En su muestra de amor más grande, mis hermanos. Esa acta que nos condenaba, esa ley que era imposible de cumplir. El no mentirás. ¿Quién pues no ha dicho una mentira? Y la ira de Dios estaba sobre nuestras cabezas. Y tuvo que venir aquel que no conoció pecado, que no practicó pecado, a vivir una vida perfecta, que ni tú ni yo pudimos vivir. Para que en esa cruz y en ese glorioso intercambio nosotros seamos vestidos de su justicia, mis hermanos. Y ahora no somos nosotros mismos que vamos delante del Señor y le decimos: Señor, mira, he aquí, soy justo, he ayunado un día entero, una semana entera, estoy en victoria. No, ahora es Cristo y su justicia la que nos cubre. Ahora es Cristo y su justicia la que nos identifica delante del Señor como hijos suyos. Necesitamos un Salvador. Hemos desobedecido, nos hemos rebelado, hemos pecado. Veamos qué significa que seamos pecadores. ¿Qué significa? En Romanos capítulo 6 y versículo 23, lo que habíamos mencionado, dice en la parte final, después obviamente que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por un lado está el castigo de nuestro mal, de nuestro pecado. ¿Qué es ese castigo? La muerte, mis hermanos. Pero hay una dádiva que solamente es en Cristo Jesús, que es vida eterna.
Entendamos lo que significa entonces ser justificados, mis hermanos. Esa doctrina que se llama la justificación por medio de Cristo nada más. ¿De qué nos ha justificado el Señor? ¿De qué? De una naturaleza corrupta. De lo que antes nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Uno intentaba seguir al Señor. No, sí, ahora yo, año nuevo, ya 1 de enero, yo soy una nueva persona, voy a obedecer a mi mamá, a mi papá, voy a llegar temprano al trabajo, no voy a hablar lisuras, voy a hacer mi dieta. Y muchas metas nos ponemos, mis hermanos. Y hay muchas metas que nos ponemos. Sin embargo, vemos que hay algo que nos arrastra, que hay algo que no nos deja alcanzar esas metas. Porque muchas de sus metas son muy buenas, otras no tanto. Pero hay muchas que sí son muy buenas y positivas. Pero nos encontramos con algo mayor. Ni siquiera en tu vida personal, en nuestra vida personal, podemos alcanzar nuestras metas. ¿Por qué? Porque hay algo que nos arrastra. Hay algo que nos impide alcanzar la justicia. Lo que traería un equilibrio personal, familiar, social, en donde sea. ¿Por qué no podemos, hermano? Por esto, por el pecado. Y es por eso que nosotros necesitamos de un Salvador. Necesitamos de un Mesías. Necesitamos de alguien que sí pudo haber cumplido lo que nosotros no pudimos. Ese alguien es Cristo. Ese glorioso intercambio de lo que les estoy hablando el día de hoy, mis hermanos. Veamos cuán relevante y precioso y glorioso es eso. Que ahora el Señor nos ve como a su Hijo. Nos ve como justos. Cosa que nosotros no podíamos lograr por nuestros propios méritos. Eso era lo triste, que no había forma. Que no había forma. Pero la dádiva de Dios, en Cristo Jesús, es vida eterna. En Cristo Jesús la guerra y la batalla está ganada. En ella obtuvimos la victoria. Ya no hay más por qué luchar. Porque en Cristo Jesús lo tenemos todo. Y que Cristo entonces nos sea suficiente, mis hermanos. Que este evangelio que nos salvó, que en algún momento de tu vida lo escuchaste, o que por primera vez lo estás escuchando, pues cale en lo más profundo de tu corazón y haga una obra milagrosa y te haga sentir suficiente y gozoso y como que no te hace falta nada más que Cristo. Porque, mis hermanos, lo demás se va a acabar. Muere el líder político, se acaba la filosofía. Demuele en tu colegio, ya no existe, ya no tienes identidad escolar. O sea, todo lo que está en este mundo, mis hermanos, puede eliminarse, culminarse, borrarse. Incluso nosotros mismos borran, viene un grupo terrorista, nos mata y nuestras partidas las queman y nunca existimos. Pero la palabra del Señor, como vimos la semana pasada, prevalecerá. Sus promesas prevalecerán. Y si nosotros tenemos nuestra fe puesta en sus promesas, en aquello que es eterno, duradero y para siempre, mis hermanos, es que podremos encontrar la plenitud verdadera de la vida, la esencia misma de la existencia, que es el Señor Jesucristo, su palabra, y vivir eternamente en Él. Amén. Romanos, capítulo 5, vamos a leer versículo 1 y del 9 al 11. Vamos a leer, repito, Romanos, capítulo 5, versículos 1 y versículos del 9 al 11. Todo junto, todo de corrido. Y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Justificados, mis hermanos, pues por la
la fe es lo que nos justifica. La fe es el centro de nuestra vida cristiana. Porque mis hermanos, nosotros creemos en Cristo no porque lo hemos visto físicamente, porque nos lo predicaron y porque algo cambió nuestro corazón. Ese algo es el Espíritu Santo. Ese algo tan poderoso que ha ido perseverando durante más de 2000 años, hermanos. No es un simple libro, no es un simple conjunto de palabras, es un mensaje poderoso, es una palabra que no tiene comparación, es un mensaje que no puede ser nunca callado, porque podrán matarnos, podrán eliminarnos, pero detrás de nosotros el Señor siempre va a tener un ejército muy grande. Quizás nosotros aún no lo vemos así, pero a mí me dio mucha pena. Les voy a contar rápidamente una historia que a mí me conmovió demasiado. Cuando estuve en el extranjero y conocí a un pastor que para mí fue un mentor, un maestro no oficial, no parte de la currícula donde yo estudié, que siempre nos llevaba a evangelizar, y él pues creció toda su vida en Estados Unidos, y es allí donde él conoció al Señor. Era una persona que tenía un pasado muy fuerte, narcotraficante, y el Señor lo salvó en una cárcel. Y bueno, al regresar a Estados Unidos, porque lo agarraron creo que en Europa, y cuando regresó a Estados Unidos y congregó en una iglesia, conoció a muchos hermanos que con solo contarme sus historias, yo los considero héroes en la fe. Hermanos que ya no existen. Son hermanos que ya no existen y que murieron con 30, 25, 40 años. Gente que la CNN nunca pues va a contar sus historias, que nunca vamos a ver blogs o un día conmemorativo de su muerte. No, mis hermanos, nunca vamos a escuchar de esas personas. Pero lo que hicieron fue lo que marcó. Cómo entregaron su vida por el Señor. Era un grupo tan unido a este pastor que ahora solo queda una persona, eran como 9, me contó, y ahora solo queda uno, y él. Y los demás muertos en Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Por qué? Por este evangelio, por seguir anunciando este mensaje que es poderoso para salvarnos. Este mensaje que me trajo aquí, porque yo no estaría aquí. Yo estaría haciendo mi vida lo que me da la gana. Yo conocí al Señor no de niño, ya era un jovencito. Y créanme, mis hermanos, que si yo no hubiera entendido en verdad ese mensaje de salvación, ese glorioso intercambio, ese alguien que ahora me hace justo delante de un Dios que yo siempre veía tan lejos, tan trascendiente, pero ahora, entendiendo el evangelio, veo que Él tiene una relación inmanente. Él está con nosotros, se comunica, nos ama y nos llama a tener una verdadera relación con Él. Así que, mis hermanos, cuando yo escucho este tipo de historias como la que me contó este pastor, a mí el corazón se me conmueve y me reta aún a vivir una vida verdadera en santidad. Sé que es difícil, lo dijimos al inicio de que agarré el micrófono. Pudimos haber tenido una semana llena de tentaciones, pero por Cristo Jesús, mis hermanos, seguimos perseverando en la fe. Es por Cristo que estamos aquí reunidos. ¿O ustedes ven que les hemos hecho un show, hemos traído payasos o una banda de renombre a tocarles? No, mis hermanos, es solamente el amor a Cristo Jesús y el agradecimiento que sentimos por lo que Él hizo en la cruz de Cristo, en la cruz, en aquella cruz donde se produjo ese glorioso intercambio, esa justificación que espero, mis hermanos, pueda hacerle relevante en sus vidas para siempre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, corríamos desesperadamente al precipicio, pero el Señor no. Un momento y el evangelio nos transformó. Y
y el arrepentimiento. Muchas veces el pastor lo ha dicho, que es arrepentirse, cambiar de dirección. Corríamos al precipicio, vino el Evangelio, nos arrepentimos y cambiamos de dirección, ya no al precipicio. Ahora vamos con Dios. Amén. Y espero, mis hermanos, que esto cale siempre en nuestros corazones, se quede impreso, tatuado, inscrito. Y saben que si hay un plan maravilloso para tu vida, si hay un plan glorioso para tu vida, porque saben que todas las personas, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Buscan ser felices. Al final todo lo que hacen, hasta su dinero, ellos dicen, es para mi felicidad, para mi comodidad, para tener paz. Rápidamente también una historia muy pequeñita. Esto también lo escuché de otro pastor, parafraseándolo porque no lo voy a citar exactamente el ejemplo, pero era algo así. Un hombre estaba en la playa, sentado en una silla, mirando el mar, relajado. Y de pronto viene uno de sus amigos y le dice, oye, ¿y por qué siempre yo te veo sentado en esa silla mirando el mar? ¿Por qué no trabajas? Y este hombre le responde, ¿y para qué quieres que trabaje? ¿Cómo que para qué? ¿Para que tengas dinero? Y el hombre le vuelve a responder, ¿y para qué quieres que tenga dinero? Pues para que te compres tus cosas, para que viajes, qué sé yo, es una buena vida de tus hijos. ¿Y para qué quiero eso? Le vuelve a responder. ¿Cómo que para qué? ¿Para que seas feliz? Y el hombre le vuelve a responder, ¿y para qué quieres que sea feliz? Pues para que tengas paz. Y el Señor le vuelve a responder, y eso es lo que tengo ahora. Muchas veces nosotros encontramos o queremos buscar la forma de llegar a nuestra meta pensando que es el camino correcto. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dejó promesas muy grandes, muy grandes. En Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nunca vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor nos da la promesa de la verdadera paz, de lo que nosotros en verdad buscamos como personas. Y esa paz, mis hermanos, no se encuentra en el mundo. Porque en un momento, cuando tú le pides paz al mundo, el mundo te demanda un pago, una factura. Esa factura no es buena. Y esa factura, lo peor de todo es que esa factura implica alejarte de Dios. Encontrar placer en todo lo que no se llama Dios y su palabra. Y conducirte de esa manera al precipicio. No quitarte la venda de los ojos. Es la paz de este mundo, quiere seguir manteniéndote ciego, engañado, como que el camino que estás tomando está bien. Y cuando nos hablan de Dios y sus planes y lo que dice su palabra, es que aburrido, es que difícil. Allá tú, Bruno, y filosofía. Pero mis hermanos, estas son las únicas promesas que nos dan vida eterna, que nos hablan de una vida eterna, de una vida plena y verdadera, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso, mis hermanos, es el Evangelio de Cristo Jesús. El Señor quiere en verdad tener una relación contigo, quiere darte un plan maravilloso para tu vida, quiere transformar tus metas, quiere transformar tu dedicación ahora aquí en la tierra. ¿Qué es lo que más demanda el tiempo en tu día? ¿Trabajo? ¿El dinero? ¿Tus hijos? ¿Encuentras paz hasta en ellos? Porque encontramos muchas desgracias en las familias. No, mis hermanos, hay algo que es más grande, hay algo que es más glorioso, hay algo que es eterno. Esta vida se acaba, esta vida termina y la factura está
esperándote. Arrepiéntete, mi hermano, mi hermana. Hay alguien que abolió esa factura. Ese alguien que es Cristo. Y Cristo quiere relacionarse contigo. Cristo quiere salvarte. Cristo te llama y te dice que quiera que venga y beba del agua de vida eterna. Él no te está pidiendo 80,000 soles, $1,000,000, que te pares de cabeza, que bajes el cerro Apra de manos. Él te pide tu corazón, te pide tu humillación. Él quiere tu corazón, mi hermano, mi hermano. Por último, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ves que este mensaje en verdad vale la pena, pues vayamos afuera, hay mucha gente perdiéndose. Este evangelio que ha sido anunciado el día de hoy y que hemos visto que es poderoso para salvación, debe ser anunciado, debe ser proclamado. No esperen a que el pastor o algún líder les diga vamos, evangelicemos. No, mis hermanos, este mensaje es el centro de nuestra fe. Nosotros creemos por fe. ¿Por qué no vivimos por fe entonces? ¿Por qué no vivimos en la fe del Señor Jesucristo y lo anunciamos verdaderamente como si Él sí existiera? No como si fuera una historia que nos motiva y nos da esperanza todos los domingos, sino como si de verdad Él fuera a salvar a las personas. ¿Creemos que Jesucristo puede salvar a las personas, mis hermanos? ¿Lo creemos? Pues anunciemos su nombre. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temamos, iglesia. Y tú, quien escuchas esto por primera vez en tu vida, Cristo promete estar junto a ti, tener una relación contigo y serte fiel hasta el fin. Ve, comparte esto y bendice a otros como has sido bendecido esta noche. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Padre. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por el Evangelio. Gracias por este mensaje tan poderoso, Señor, que ha transformado la vida de muchas personas, que ha transformado la vida de tu iglesia, que hace a tu iglesia viva.